Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Zaragoza Iturbide, estudiante en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, y vengo a presentarles el tema de causas y fases en las enfermedades en Ayurveda. Iniciando, tenemos que todo el conocimiento se va a sistematizar. ¿Esto por qué? Porque esto va a ocasionar que nosotros podamos entender mejor los temas. Entonces esto es de gran importancia y nos va a ayudar mucho, por ejemplo, en Ayurveda. Y pues las clasificaciones están de la mano con esta sistematización que nos ayudan a comprender un poquito más todo esto. Entonces, iniciando ahora sí con el tema, tenemos a las causas de las enfermedades. Estas van a ser conforme algunos de los factores que las ocasionan, es decir, esta es una clasificación en la cual yo me estoy basando en las emocionales para determinar las causas de enfermedades. Esto es como tipo de clasificación, también existen las espirituales, existen de otro tipo de clasificaciones. Ahora, las enfermedades pues se ligan ciertamente a los tipos constitucionales de las personas. Esos tipos constitucionales recordemos que hablan del dosha que predomina en una persona. Ahora, las alteraciones de los tres doshas va a afectar directamente al Agni, que es como el sistema inmunológico que se nos menciona en la medicina ayurveda. Y el deterioro de humores va a crear ama. Recordemos que ama se da cuando no hay una buena digestión de alimentos y esta pues se produce ahí también, es otra de las causas de su producción y pues va a generar toxinas. Ahora, ya entrando ahora sí, recordemos en la clasificación que les había comentado, tenemos a las emociones reprimidas. Estas pueden ocasionar toxinas y tenemos que, por ejemplo, la ira va a cambiar la flora de la vesícula biliar, del intestino delgado, y se acompaña con un incremento de pita. En cambio, las emociones deprimidas va a afectar directamente al sistema inmunológico en Ayurveda, que se le conoce como Agni, y nos habla de un desequilibrio en Vata. Ahora, la avaricia tendrá reacciones alérgicas en Kapha. Continuando con alimentos, tenemos que los alimentos también están altamente ligados a las emociones y por lo tanto la avaricia va a alterar, por ejemplo, a Kapha, que va a ser muy sensible a lácteos y les va a producir tos, resfriados y congestión. En cambio, el odio va a alterar Pitta y haciendo que sea sensible a condimentos y alimentos picosos. En cambio, en Vata va a haber una reacción alérgica al polen. Ahora entrando en las fases de las enfermedades, tenemos que dichas fases se sistematizan en 6. Son 6 fases para entenderlo mejor. Les hablaba de clasificación y de la sistematización. Y esto se debe porque se basan en movimientos, ¿no? En los movimientos de doshas, y no solo en movimientos, sino en el incremento, después el movimiento, después dónde se ubican, las enfermedades que dan, y etcétera, etcétera. Entonces, iniciando tenemos a la acumulación. Aquí los doshas, lo que pasa es que estos mismos doshas se van a incrementar, van a crecer, pero lo hacen en un lugar determinado. Por ejemplo, Vata se acumula en el colon, dando síntomas de calambres, gas, estreñimiento y insomnio. Mientras tanto, Pitta se va a acumular en el intestino delgado, lo que da sensación a estar quemándose y pues hay fiebre y hiperacidez. Cabe mencionar que esta sensación de quemarse se da porque recordemos que Pitta está altamente relacionado con el elemento fuego. Continuando, tenemos que Kapha se va a acumular en el estómago y va a dar flojera, pesadez, indigestión, entre otras. Continuando con las etapas de la enfermedad, tenemos el agravamiento. Se nos menciona que aquí los síntomas se manifiestan, aunque levemente ya estaban en el anterior, cuando se han incrementado los doshas, pero aquí como se va incrementando todavía más los doshas, va a hacer que se intensifique la sintomatología. Entonces en Vata va a haber mareos, estreñimiento, flatulencias, con heces, etc. En Pitta va a haber erge, que hace referencia al reflujo esofagogástrico, va a haber insomnio, y entre otros síntomas, perdón. Y Kapha va a causar indigestión, náuseas y pues dormir en exceso. Continuando con las etapas, tenemos el desbordamiento. Aquí los doshas se siguen incrementando y llega un punto donde ya, valga la redundancia, se desbordan, llegan al torrente sanguíneo y van hacia todo el organismo y van a penetrar en tejidos. Esto va a hacer que empeoren los síntomas. Ahora, Vata va a causar piel seca, dolor, rigidez en articulaciones, lumbalgia, convulsiones, entre otras. Pitta, en cambio, lo hará con dermatitis, conjuntivitis, cefaleas, etc. Kapha está relacionado con tos, asma y febrículas, que es una fiebre ligera, entre otras. Ahora, tenemos la siguiente etapa, que es la de reubicación. Entonces tenemos que ya que los doshas estuvieron en movimiento por el torrente sanguíneo y penetraron tejidos, estos pues van a tender a irse a tejidos u órganos que estén íntimamente relacionados con ellos. Por ejemplo, Vata lo va a hacer a hueso, Pitta lo va a hacer a la sangre y Kapha al sistema linfático. Entonces, en la manifestación tenemos que estos doshas pues ya están en donde, o sea, se
reorganizan en un lugar determinado. Entonces aquí se van a identificar ya las enfermedades específicas por este hecho. Por ejemplo, aquí tenemos a asma, diabetes y artritis. Después tenemos a la diversificación de las enfermedades, y esto se da porque pues, los 8 manifiestan sus características, porque son un tanto diferentes conforme a la enfermedad. Entonces tenemos artritis de tipo Bata, de tipo Pita y de tipo Kappa. En la primera tendremos dolor, frío y rigidez. En el segundo, fiebre, inflamación, sensación de quemado. Y en el último, que es de Kappa, inflamación, edema, flemas y congestión. Como conclusión, ya nada más es que todas estas causas y todo este proceso de enfermedad va a ser muy importante, ya que nos permite conocer la fisiopatología, la patogenia de las enfermedades y lo que nos hace que las tengamos en mente para saber qué enfermedad es, y esto va a ayudar mucho a las herramientas que vamos a usar de diagnóstico para dar con ello a las enfermedades, ya que si no las conocemos, pues no llegamos a ellas. Y eso sería todo.